capítulo 6, versículo 37, dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, y no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Vemos la palabra del Señor que los habla el juzgar a los demás. Entonces acá primero dice la palabra de Dios: no juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. Vemos la palabra de Dios que hoy día nosotros no tenemos que juzgar a los demás, porque muchas veces nosotros a veces juzgamos ver errores de un hermano, y Dios no quiere que nosotros que juzguemos a los demás, para que en algún día no seamos juzgados. Porque acá vemos en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú o que juzga, pues en lo que juzga otro, y te condena a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Piensa esto, oh hombre, tú que juzgas y lo que tal hace y hace lo mismo, ¿qué tú escaparás del juicio de Dios? Entonces acá lo habla la palabra de Dios, que a veces nosotros lo juzga a otro y te condena a ti mismo. Pues lo dice la palabra de Dios, porque nosotros no tenemos que juzgar a los demás, y a veces nosotros te condena a ti mismo, y el Señor nos ayude. Y podemos ver la palabra del Señor que lo habla, y que cada día podemos ver la palabra del Señor, que es maravilloso verlo, y de poder ver que nadie se va a escapar del juicio de Dios, nadie. Entonces por eso nosotros podemos ver que no podemos juzgar, porque algún día nadie se va a escapar del juicio de Dios. Por eso vemos este pasaje en Romanos, y por eso vemos la palabra de Dios los habla de poder no juzgar a nadie. Y vemos también la palabra de Dios los habla que nosotros hoy día vemos la palabra de Dios que muchas veces nosotros hacemos y condenamos a los demás, y Dios quiere que hoy día no condenemos a nadie. Por eso dice: no condenéis y yo no será condenado. Vemos la palabra de Dios en Juan 8, vemos en versículo, vemos la palabra de Dios que los habla que nosotros no tenemos que condenar a nadie, porque Dios, vemos acá la palabra de Dios que lo habla cuando llegaron los fariseos y los escribas y condenaron a la mujer que estaban en adulterio. Y entonces vemos la palabra de Dios que como ellos juzgaban y condenaban a esta mujer. Vemos la palabra del Señor y vemos esta mujer lo pillaron, lo llevaron y dijeron al maestro que esta mujer lo pillamos en el acto, en el adulterio, y vemos que con la ley de Moisés era apedrearla, y esa era la ley. Y entonces vemos la palabra de Dios que no lo enseña acá nuestro Señor Jesucristo. Y cuando en el versículo 10, 11 le dijo: enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino que la mujer le dijo: mujer, ¿dónde está lo que te acusaba? Ninguno te condenó. Y ella le dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peque más. Entonces lo que Dios ve la palabra de Dios, que no peque más, ni yo te condeno. Pues sí, vemos acá los fariseos, los escribas, sí lo estaban condenando. Entonces vemos la palabra de Dios acá cómo actúa nuestro Señor Jesucristo, un gran amor, y vemos que Dios tiene misericordia, ese amor de poder perdonar a esta mujer. Por eso vemos la palabra de Dios que
hoy día lo enseña a nosotros, Señor, lo enseña a tener ese amor, misericordia, como Dios no condenó a esta mujer. Y vemos la palabra de Dios, a eso ha venido nuestro Señor Jesucristo, porque Dios mismo, vemos la palabra de Dios en Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vemos la palabra de Dios que eh, no, Dios no envió a su Hijo a condenar este mundo. Él vino a salvar, y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, a, a perdonar a todo, y por eso vemos la palabra de Dios y no condenar. Muchas veces vemos la palabra de Dios que los habla y su gran amor y misericordia que Dios Jesús tuvo con el mundo. Y hoy día nosotros, ¿quién somos para poder juzgar o condenar a las personas? Hoy día Dios nos lo enseña a tener ese amor. Y muchas veces nosotros vemos la falta, lo demás, a veces vemos la falta, los errores que muchas veces pueden cometer un hermano, una hermana quizás, y podemos ver la palabra de Dios que Dios lo enseña, no juzgar y ni condenar. Porque ni Dios mismo, Jesús mismo, vemos la palabra de Dios, no condenó, y eso lo enseña el Señor, tener ese amor, misericordia. Y no seamos como muchas veces lo hicieron los escribas y los fariseos. Y entonces vemos la palabra de Dios, también lo enseña que también perdonar. Y a veces vemos la palabra de Dios que a veces no queremos perdonar por nuestro orgullo, a veces no queremos perdonar a los demás, cuando muchas veces alguna persona lo dice cosas eh, mal de uno, lo critica a uno, muchas veces esto dice palabras hirientes, muchas veces vemos la palabra que muchas veces es dura, quizás muchas veces cuando lo dices cosas malas de nuestras vidas, pues vemos la palabra de Dios que lo enseña, tenemos que perdonar. Y si yo no perdono a mi hermano, Dios tampoco me va a perdonar. Por eso hoy día Dios lo enseña a nosotros perdonar para seréis perdonados. Entonces nosotros Dios lo enseña que tenemos que perdonar. Porque Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres su ofensa, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros vemos, si perdonamos nuestra ofensa, Dios lo va a perdonar. Todas nuestras faltas que muchas veces cometemos, Dios lo va a perdonar. ¿Por qué pasa si nos dice el versículo 15 más? Si no perdonáis a los hombres su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Hoy día Dios lo enseña que nosotros tenemos que perdonar. Y Dios perdonó al mundo toda su falta. Incluso vemos la palabra de Dios cuando Pedro negó al maestro, vemos la palabra del Señor, y Dios lo perdonó. Y también cuando él lo vemos que la palabra de Dios, cuando él fue a la cruz, lo maltrataron, vemos, le colocaron corona de espinas, vemos, lo clavaron, y le dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Hoy día nuestro Señor nos dio el ejemplo de poder perdonar. Y porque Dios entregó un amor tan grande que nadie se puede comparar el amor tan grande que dio su vida en la cruz. Y también vemos a Esteban, pues Esteban también, cuando lo iban a piedrar, y le dijo, Padre, le dijo, no tome en cuenta este pecado. Y él perdonó antes de morir. Imagínense que todavía ni siquiera le tiraba la piedra, y ya está diciéndole al Señor, no le tome en cuenta este pecado. Entonces el Señor nos ayude de poder nosotros perdonar a nuestros hermanos. Por eso, hermanos, acá vemos la palabra de Dios, no juzguéis
no condenéis y también perdonad. Y vemos la palabra de Dios, qué maravilloso es no juzgar y no condenar y perdonar. Y vemos la palabra del Señor que muchas veces nosotros vemos las faltas o errores de algún hermano o de alguna hermana que muchas veces encontramos eh, a veces quizá en la iglesia o a veces o el núcleo familiar. Muchas veces podemos ver en la calle, podemos ver de repente, podemos sorprender a algún hermano una falta y ya lo juzgamos, lo condenamos. eh, y entonces Dios nos le enseña a nosotros a, a no juzgar y no condenar y tener, y el Señor vemos la palabra de Dios que los habla, que un gran ejemplo que un día veía de un siervo de Dios, que una hermana estando en la iglesia vio un grupo de hermanos que estaban en la hora del mensaje, estaban chateando. Y entonces no estaban concentrados en la palabra del Señor y vemos esta hermana lo que hizo ella irse a quejarse contra el pastor, dijo que ya no iba más seguir la iglesia porque vio la actitud de estos hermanos que de la hora del mensaje ellos estaban chateando. Y el pastor le dijo, cuando la hora que terminó el mensaje, ella fue a hablar y le dijo que vaya a buscar un vaso de agua, llena el vaso de agua, y le dijo que él lo traiga. Y entonces ella llevó el vaso, le dijo que dé una vuelta en el pasillo y vuelva donde está él. Y, y le dijo que no caiga nada de agua. Entonces ella llegó y con cuidado miró el vaso y mirando para que no ellas caiga ningún poco de agua. Entonces llegó en el siervo del Señor con su vaso lleno. ¿Y qué pasó? Que le dijo el siervo a la hermana que el vaso no cayó ni un poco de agua. Dijo que ella estaba concentrada en el vaso para que no pueda caer ni un poco de agua. Y entonces le dijo, eh, como así te concentraste en el vaso para que no caiga ni un poco de agua, así tenía que ser. Concentrarte y mirar a nuestro Señor Jesucristo, no mirar el error, la falta de un hermano, de una hermana. Así como tú te concentraste mirando el vaso, así tienes que concentrarte en la palabra del Señor. Y hoy día nosotros no tenemos que, si nosotros lo concentramos, el que está predicando, el que está alabando, bendiciendo el nombre del Señor, que hoy no mirando la falta o los errores de un hermano, una hermana que nosotros no lo vamos a poder alimentarlo si nosotros miramos la falta, los errores, lo de demás. Hoy día Dios quiere que nosotros no juzguemos y no condenemos a nadie, solamente tenemos que perdonar. Y nada más es perdonar. Y entonces por eso que nosotros hoy día Dios lo enseña de no juzgar y ni condenar. Y si nosotros miramos la falta, los errores de los demás, porque muchas veces nosotros vemos que a veces tenemos excusa, a veces no es que vemos nosotros eh, los hijos de tal hermano, que el hermano que es tan derecho y los hijos no. Y a veces nosotros no tenemos que mirar de los hijos de, no sé, de cualquier hermano,
la palabra de Dios lo enseña de no juzgar a nadie. Entonces muchas veces miramos la falta de los demás, entonces a veces, por eso a veces ya no quiero servir a Dios, no quiero alabar más a Dios por haber la falta de los demás. Pues esta hermana se dio cuenta y entendió el ejemplo que le dio este siervo, que tenía que concentrarse en ese vaso. Y así nosotros tenemos que concentrarlo, el blanco es Jesucristo. Porque en Jesucristo no encontramos ninguna falta, no le encontramos ningún error, no le encontramos nada, ningún efecto a Él. Y nosotros si lo miramos, el efecto de lo demás, nosotros la promesa lo hicimos al Señor, no le hicimos a la promesa al hermano, a la hermana, o nuestro esposo o la esposa, a nuestros hijos, a nadie le hicimos la promesa, y lo hicimos nosotros y al Señor. Entonces nosotros hoy día cumplamos nuestras promesas que muchas veces nosotros le hicimos al Señor, y nosotros no miremos la falta de los demás. Hoy día Dios quiere que nosotros podamos solamente sanarlo, perdonándolo, así vamos a sanarlo nuestras heridas. Y el Señor nos ayude, hermano, porque muchas veces el mundo, ellos como no lo conoce, critica. Hoy día muchas veces las personas, ¿por qué? Porque es un hijo de Dios, y no somos luz del mundo y sal de la tierra. Hoy día Dios quiere que para que no el mundo no lo juzgue, no lo condene, o nosotros podamos condenar a nadie. Hoy día nosotros tenemos que hoy día realmente buscar a Dios y mirar el blanco Jesucristo. Nada más que buscar el blanco Jesucristo. Y que Dios los bendiga, hermanos, y que Dios sea bendiciendo a cada uno. Y lo que más Dios quiere, que nosotros podamos darle gracias a Dios, porque Dios no lo condenó, no lo juzgó a nadie. Sí, sabemos que cuando Él venga, la venida del Señor, en la segunda venida de Jesucristo, Él va a venir a juzgar. Por nosotros, mientras nosotros estamos en esta tierra, pidamos perdón a Dios, y Dios lo va a perdonar, y Dios va a bendecir nuestras vidas, y que cada día el Señor nos siga bendiciendo. Y así que Dios los bendiga y los guarde, y yo les deseo la más rica bendición a cada hermano y a cada hermana, que cada día nosotros podamos eh, buscar cada día más del Señor, y sabemos que en Él nosotros vamos a tener la salvación, y que Dios sea bendiciendo cada día nuestras vidas. Que Dios los bendiga y los guarde. Así que esta sería la palabra del Señor, y que Dios me lo bendiga la más.